Vale, entonces Apocalipsis 11 del 15 al 19. El toque de la séptima trompeta marca un hecho memorable en el libro de Apocalipsis. Pone en movimiento los sucesos finales que conducen a la venida del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino milenario en la tierra. Apocalipsis 10:7 expresa el propósito de la séptima trompeta. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ese misterio es la plena revelación de la consumación del plan de Dios. Fue profetizado por los predicadores del Antiguo Testamento, pero su plenitud nunca se reveló hasta el libro de Apocalipsis. Aunque se demoraron sus efectos en la tierra, como en el séptimo sello, 8 del 2 al 5, hubo una inmediata reacción en el cielo cuando el séptimo ángel tocó su trompeta. Expresando alborozo por la que estaba a punto de suceder, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es evidente que esa conmovedora proclamación está vinculada a los efectos de la séptima trompeta. Hay un gozo incontenible porque el poder de Satanás será destruido por siempre y Jesucristo reinará supremo como Rey de reyes y Señor de señores. Con la derrota del usurpador quedará establecido por siempre el asunto de la soberanía sobre el mundo. La abarcadora frase los reinos del mundo presenta la verdad esencial de que todos los diversos grupos del mundo, ya sean naciones, políticos, sociales, culturales, lingüísticos o religiosos, son en realidad un reino bajo un rey. A este rey se le conoce en las escrituras por muchos nombres y títulos, entre ellos el acusador, el adversario, Belcebú, Beliat, el dragón, el maligno, el dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el león rugiente, el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo, la serpiente antigua, el tentador y más comúnmente el diablo y Satanás. El tiempo del verbo traducido ha venido es lo que los gramáticos griegos llaman oristo, con función de futuro. Describe un acontecimiento futuro que es tan cierto que se puede hablar de él como si ya hubiera ocurrido. La perspectiva del tiempo verbal mira al punto después de la acción de la séptima trompeta haya tomado su curso. Aunque este acontecimiento es futuro, desde el punto del progreso cronológico a donde se ha llegado en la serie, es tan cierto que la forma verbal que se utiliza lo ve como un hecho ya consumado. El cielo eterno se regocija, como si el día tan esperado cuando Cristo establecerá su reino ya hubiera llegado, aunque todavía debe pasar algún tiempo en la tierra antes de que esto suceda. La frase de nuestro Señor y de nuestro Cristo subraya dos realidades. Curios, Señor, por lo general se refiere a Jesucristo a lo largo del Nuevo Testamento, mientras que en Apocalipsis más a menudo se refiere a Dios el Padre, subrayando así su igualdad en naturaleza. Esta frase describe también el reino de su sentido más amplio, anhelando el gobierno divino sobre la creación y la nueva creación. Centrándose en un grupo particular de los que estaban en el cielo ofreciendo alabanza, Juan observa que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Como representantes de la iglesia glorificada y arrebatada, estos ancianos han estado ansiosamente esperando que Cristo recupere la tierra del usurpador. Su gozoso grito de alabanza está lleno de gratitud. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y refleja su gran gozo por el respuesta a sus oraciones por la llegada del reino. La palabra de los ancianos se centraba en tres de los atributos de Dios. Pantocrator, todopoderoso, describe el poder soberano, omnipotente
e irresistible de Dios. Los ancianos también alababan a Dios por su soberanía, porque Él había tomado su gran poder y había reinado. La visión de la séptima trompeta revela que, ya sin miedo, las naciones independientes fueron desafiantes y se hallaron ante la perspectiva de que el reino de Cristo se estableciera sobre toda la tierra. Este no fue simplemente un momentáneo y emocional ataque de genio, sino un establecido resentimiento abrasador contra Dios. Finalmente, reunirán ejércitos para pelear contra Dios. Sin deseo alguno de arrepentirse de sus pecados, el resentimiento colérico y la hostilidad contra el cielo moverá a las naciones a reunirse para su destrucción en Armagedón. La venida de la ira de Dios, como la venida del reino de Cristo, el versículo 15, es tan segura que se puede hablar de ella como si ya hubiera ocurrido. El verbo traducido ha venido es otro aoristo, con función de futuro, describiendo un acontecimiento futuro como un hecho ya consumado. Los que piensan que un Dios amoroso no derramará su ira sobre ellos, se apoyan en una esperanza falsa y peligrosa. La frase tus siervos los profetas abarca a todos los que han proclamado la verdad de Dios a lo largo de la historia de la redención, desde Moisés hasta los dos testigos. Vinculada a la séptima trompeta está la promesa a los creyentes de comunión con Dios continua y para siempre. Esta comunión se simboliza en la metáfora del versículo 19. La apertura del templo de Dios que está en el cielo, el lugar donde mora su presencia, mostró el arca de su pacto. El arca simboliza que el pacto que Dios ha prometido a los hombres ahora está disponible en su plenitud. En medio de la furia de su juicio sobre los incrédulos, Dios, por decirlo así, abre a todos el lugar santísimo, donde estaba el arca, y atrae a los creyentes a su presencia. El arca simboliza la comunión de Dios con los redimidos, porque allí era donde se ofrecía la sangre de los sacrificios para expiar el pecado de los hombres. Además, era desde encima del arca que Dios hablaba con Moisés. Pero junto con el arca en el templo celestial hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Acontecimientos similares se asocian al majestuoso y glorioso trono celestial de Dios en el capítulo 4, versículo 5. El cielo es la fuente de venganza contra los incrédulos, así como de las bendiciones del pacto para los redimidos. El mensaje de la séptima trompeta es que Jesucristo es el soberano Rey de Reyes y Señor de señores. Un día, Él recuperará el control de la tierra del que la usurpó, Satanás, y de los insignificantes gobernadores de la tierra. La historia se mueve de modo inexorable hasta su culminación en el reinado terrenal de Cristo. Cuando Él venga, traerá bendición del pacto a los redimidos, pero condenación eterna a quienes lo rechazan. En vista de esa verdad solemne, Pedro exclama, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11.